Tenemos hoy una miniserie de 3 semanas. En los domingos de diciembre queremos aprovechar la ocasión, aprovechar la época del año, el mes, para tener esta serie considerando el nacimiento de nuestro Salvador, considerando una Navidad perfecta, así lo hemos titulado. Pocos van a tener una Navidad perfecta. La verdad es que ya empieza, para empezar, las gripas a 1000, ¿verdad? Es el que esté libre de gripa que arroje el primer estornudo, ¿o cómo es? No, algo así. Entre eso y el caos y el tráfico y compras y las cenas y ¿dónde vamos a pasar Navidad este año? No, pues con mi mamá, no, pero con tu mamá fue no, pero es que hace 2 fue, pero hace, no, ¿qué te pasa? Éntrale, órale, ¿no? No. Para pocos va a ser una Navidad perfecta. Pero no te preocupes, la Navidad perfecta ya tuvo lugar. ¿Y por qué fue perfecta? Porque nuestro Dios envió en el tiempo perfecto a la persona perfecta para el propósito perfecto, ¿verdad? Nuestro Dios envió en el tiempo señalado a Jesucristo, el perfecto Salvador, para hacer esta obra de redención y adopción a nuestro favor. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante 3 semanas. Hoy vamos a empezar hablando del tiempo perfecto. La Navidad perfecta es la serie. El tema de hoy es el tiempo perfecto. La próxima semana, la persona perfecta. Y por último, el propósito perfecto o la razón perfecta. Todo esto no me lo estoy sacando de la manga, sino lo que estamos extrayendo de la palabra de Dios. Gálatas 4:4. Acompáñame a Gálatas 4:4. Ahí en Gálatas 4:4 y 5 están estos 3 temas, estos 3 principios. El tiempo perfecto. Verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la persona perfecta, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, y aquí viene el propósito o la razón perfecta. ¿Para que, qué dice? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es el texto de donde estamos tomando nuestro tema para esta serie, una Navidad perfecta. Vamos a orar y vamos a comenzar hablando del tiempo perfecto, porque es el tiempo perfecto para hacerlo, ¿sale? Señor, gracias por este tiempo, es perfecto, es el día, Señor, que tú hiciste. Este es el día que hiciste, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Venimos dispuestos a escuchar tu voz, tu palabra, con un corazón abierto. Ayúdanos, Señor, a considerar el tan sencillo pero poderoso principio que hoy estaremos meditando acerca de tu perfección, Señor, en el tiempo que tú dispones. Gracias por esto, Señor. Dirígenos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Así que en el versículo 4 de Gálatas 4 leemos de esta manera, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Ustedes creen que el tiempo en el que Jesús vino a nacer, que eso es un poco lo que estamos recordando en este mes, Navidad, Natividad o el nacimiento de la vida, ¿ustedes creen que este evento sucedió así como que aleatoriamente, como que Dios dijo, pues yo creo que ya, ¿no? ¿O piensan que Dios lo tenía planeado? Bueno, Dios no hace las cosas aleatoriamente, no hace las cosas al azar. Él tiene una agenda. Esta frase, el cumplimiento del tiempo, habla de que se completó un tiempo de preparación, ¿no? Cuando se completó el tiempo de preparación, en otras palabras, Dios estuvo preparando cuidadosamente el escenario y todas las cosas para que lo que sucedió en Belén hace 2019 años sucediera en ese momento específico de la historia. Quizá también te has preguntado, ¿por qué fue ese el tiempo y por qué no antes o por qué no después? ¿Por qué no en estos tiempos modernos? Bueno, Dios consideró que ese era el tiempo adecuado por diferentes razones y vamos a hablar de algunas de estas razones, pero debemos simplemente entender y abrazar esta verdad. Y quizá lo has escuchado, pero es muy importante que lo abraces. El tiempo de Dios es perfecto. Has escuchado, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. No solamente es una frase trillada, es verdad. Dios tenía una agenda establecida. Ahora,
nosotros ya no estamos esperando la primera venida, nosotros estamos esperando la segunda venida. Él ha prometido regresar. Y en una situación similar de espera se encontraban los hombres y mujeres antes de Cristo, sobre todo aquellos que tenían temor de Dios, obviamente. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido desde Génesis que Él enviaría a un libertador que aplastaría la cabeza de la serpiente, que enviaría a un Mesías. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías, está lleno de símbolos, está lleno de profecías, promesas de Dios acerca de la venida de Jesús. Tanto Adán y Eva, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Aarón, Débora, Sansón, Ruth, David, Esdras, Esther, Job, Isaías, Daniel, Jonás. Estoy leyendo mi lista aquí. Es que tengo wow, qué memoria. El pastor sabe todas las historias del Antiguo Testamento. Tengo una lista de nombres y hay muchos que dejé fuera. El punto es que todos y cada uno de estos hombres en el Antiguo Testamento estaban en esta inquietante espera en el que Dios enviaría a su ungido, a su Mesías prometido. Pero tuvieron que esperar y esperar y esperar. ¿Y a quién le gusta esperar? ¿A quién de nosotros? O sea, te dicen, tú tienes que esperar en Dios, hermano. Y dices, vale, ¿ya? ¿No? Es como, no veo claro, ya esperé, ¿no? Es como mis hijos, ¿no? Que les digo, vamos a ir a cenar a casa de los abuelos. Son las 10 de la mañana, ¿no? Vamos a ir a cenar a casa de los abuelos. Ok, ¿ya nos vamos? No, tienes que esperar. Ok. ¿Ya, papá? ¿Ya nos vamos? 5 minutos. No, mi amor, todavía no. Hasta en la noche que se ponga el cielo oscuro. Ok. ¿Ya se puso el cielo oscuro, papá? ¿Se te hace que está oscuro, Andrés? No, ya empiezo a pelear con Nancy. Cállate, que no desesperes, ¿no? ¿Cuál es el punto? Es difícil la espera, ¿verdad? Es difícil, o sea, me acuerdo de mi sobrina, con mucha hambre, que en el restaurante tenía mucha hambre y su mamá le dice, ya pedí tu comida. I'm hungry, mami, I'm hungry. No, son gringos. Tengo hambre, mami, para los que no hablan inglés. Tienes que esperar. ¿Cómo es esperar? Y así. I'm waiting, mami, I'm waiting. ¿No? Es como, estoy esperando, estoy esperando, ¿no? Es difícil esperar. Para chicos y grandes, estamos esperando ya, o sea, la quincena, el aguinaldo, ya, señor, ya podemos adelantar un poquito el reloj para que... Adviento, ¿saben lo que es Adviento? Adviento es justo lo que en estas épocas se recuerda. La palabra Adviento, si has escuchado que este es el tiempo de Adviento, significa venida. Y son los días previos a Navidad en donde recordamos cómo es que aquellos hombres y mujeres antes de Cristo estaban esperando la venida del Mesías. Adviento. Y es muy emocionante meditar en estos días cómo es que al final, por ahí dicen, ¿verdad? No hay tiempo, como plazo que no se cumpla o tiempo que no llegue. Eso me entendieron. Proverbios 14:3, ¿no? La idea es, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo llevará a cabo, lo va a hacer. Él va a cumplir su palabra y no va a cambiar de opinión. Y Él sabe cuándo. Quizá no va a suceder cuando nosotros esperamos que sucedan las cosas, pero Él tiene un plan. En otras palabras, Dios no hace nada aleatoriamente. ¿Has escuchado esto, no? Dios tiene un plan. Otra frase que se escucha mucho por ahí, pero es cierta. Dios tiene un plan. Quizás se escucha como esta frase trillada para llevar consuelo a personas que la están pasando mal. Oh, Dios tiene un plan. No, es que me está yendo bien. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, ¿no? Y lo escuchas y de pronto es como, ay, pues que me muestre cuál plan porque yo ya estoy un poquito cansado de esperar. Pero, ¿sabes? Es preciso el punto. Hay una agenda divina. ¿Sabes que así como tú tienes, bueno, algunos, el plan es que no hay plan, ¿verdad? Pero algunos tenemos cierta agenda, tenemos ciertas citas, reuniones que atender, compromisos y demás, especialmente en este fin de año quizá hay ciertas invitaciones, ciertas cosas programadas. ¿Tú crees que Dios dice, pues ay, a ver qué fluye, ¿no? Dios tiene una agenda bien planeada desde antes de la fundación del mundo y que está llevando a cabo en su soberanía y en su providencia perfectamente con el fin de cumplir el propósito por el cual creó todas las cosas. ¿Amén? Esto es real.
Dios tiene un plan trazado acerca de la humanidad. Y me encanta pensar que eso no solamente es real en cuanto a la historia del mundo y la humanidad, sino en relación con nuestras vidas. Él permite que las cosas que vivimos y la agenda que Él tiene para nosotros y los procesos y los tiempos por los que nos va llevando forman parte a su vez de ese plan general y completo que Dios tiene para todas las cosas. Pero nada es aleatorio. Las cosas no suceden pues porque así pasó, sino que Dios ha permitido cada evento en tu vida. Está cuidadosamente agendado y dispuesto para tratar y enseñarte y hacer una obra en tu vida. ¿Entendemos esto? Pues no, pero lo recibo, hermano. ¿Verdad? Ok. Dios nunca te deja plantado. Dios es puntual a sus citas. Mira lo que dice Eclesiastés 3. Eclesiastés 1. Todo tiene su tiempo. ¿Cuánto tiene su tiempo? Todas las cosas tienen una fecha, tienen un tiempo y un momento de ocurrir, de suceder. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La NTV nos lo dice de la siguiente manera: hay una temporada para todo. Hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo, dice la NTV. Voy a estar citando algunos versículos en esta versión, es muy buena, te la recomiendo. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esa manera. Hay un momento preciso para cada actividad. Segunda de Pedro 3:9 nos dice así Pedro también, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero Él es, ¿qué dice? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, si el Señor no ha permitido que sucedan ciertas cosas, es por su amor y su paciencia para con la humanidad. En tu vida hay veces en las que Dios no ha permitido que ciertas cosas sucedan, no porque Él se esté tardando, como que se le olvidó, como que está ocupado atendiendo otras cosas, sino porque Él tiene un tiempo de trato con nosotros previo a ejecutar ciertos planes, ¿verdad? Eso es muy importante abrazarlo. La NTV nos dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que Él no quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eso es importante. Dios no es lento. Dios no está distraído. Dios no se ha dormido. A Dios no se le ha olvidado. Dios no es impuntual. Dios nunca llega tarde. Es muy importante abrazar y entender eso en este tiempo. No solo hablo en este tiempo navideño o decembrina, estas épocas decembrinas, sino en tu vida. Este es el tiempo que Dios te ha dado la vida. Este es el tiempo en el que Dios tiene una agenda para ti. Y el Señor va a ir permitiendo que las cosas vayan sucediendo. Y todas las cosas que pasan son para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo los tiempos, les ayudan a bien. Si no ha sucedido, o si ya sucedió algo que tú no esperabas que sucediera y fue en un momento específico de tu vida, no fue aleatorio. Fue parte de un cuidadoso plan de Dios para ti y para mí. Así fue en la venida, en el advenimiento de su Hijo Jesucristo. Era el tiempo preciso, era el tiempo perfecto. Venido el cumplimiento del tiempo. Se cumplieron los días en los que estaba previsto que Él viniera. Ahora, así se va a cumplir en el futuro la venida de Cristo por segunda vez. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Alguien me puede decir? Pues fue en el 2012, ¿no? Es como, si no te has dado cuenta, no fue en el 2012. Dicen que en el 2020. ¿Quién dice? Nadie, yo estoy inventando, pero pues ahí te lo dejo nomás, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 24:36. Que nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, el final de los tiempos, ni siquiera los ángeles, ni el propio Hijo, sino solo el Padre lo sabe. Dios tiene una agenda bien establecida. Le preguntaron en Hechos capítulo 1, Hechos 1:6, le preguntaron a ciertos discípulos al Señor, cuando Él se había ya resucitado y estaba por ascender: Señor, ¿restaurarás el reino a tu pueblo? ¿Cuándo van a suceder estas cosas y estos eventos de restauración que anhelamos? ¿Será en este tiempo? Y Jesús les responde: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. La NTV lo traduce así:
Solo el Padre tiene autoridad para fijar las fechas y los tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Está en manos de Dios. ¿Cuándo el Señor va a juzgar y restaurar todas las cosas? No lo sabemos. Eso está en manos de ¿quién? Del Padre. Él es quien determina, Él es quien tiene la agenda, Él es el único que sabe cuándo sucederán las cosas. Pero una vez que las cosas comiencen a suceder, no va a ser así como que, pues a ver, que vaya fluyendo ahí las copas. Vamos a ir aventando las copas ahí cuando sea, ¿no? Que las trompetas suenen ahí cuando sientan ganas de tocar los que las van a tocar, los ángeles, ¿no? ¿Va a ser así? Dios tiene tiempos establecidos y hay una gran tribulación y hay 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación. Va a haber un periodo de un reino donde Jesucristo va a estar gobernando con justo juicio, el milenio, que es un periodo de ¿cuánto? Pues de 1000 años, milenio, 1000 años, ¿no? De milenios, ¿no? Está bien clarito. La palabra de Dios nos lo va poniendo de una forma ordenada, ¿no? Es muy claro. Dios tiene un tiempo para todo, Dios tiene una agenda. Y así como va a suceder en la segunda venida, lo podemos mirar en la primera venida. Jesucristo no comenzó su ministerio sino hasta los 30 años. Y era el tiempo que se necesitaban, esos 3 años fueron el tiempo preciso. Y cuando Él apareció en la escena, mira lo que dice en Marcos 1:14. Después de que es bautizado, después de que va al desierto y era tentado, regresa del desierto y aparece lleno y en el poder del Espíritu a comenzar su ministerio a los 30 años. Y la frase abridora de su ministerio en el verso 15 apareció diciendo, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿cómo dice que dijo? El tiempo se ha cumplido. La NTV dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Este es el momento, este es el tiempo. Y les dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados y crean en las buenas noticias, que he aparecido en el momento exacto para quitar el pecado y dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el mensaje, el evangelio. Pero fue en el momento preciso. Y en cada momento de la vida de Jesús, si tú vas siguiendo la vida de Jesús en el evangelio de Juan, desde el capítulo 2, cuando Él está en las bodas de Canaán, vemos que en estas bodas se les acaba el vino y eso era una vergüenza para los novios. La mamá, seguramente amigos de la familia, le dice a su hijo, oye, mijo, se les acabó el vino, ¿cómo ves? ¿No? Y Jesús voltea y le dice, mamita, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora, ¿no? O sea, es como que ella estaba esperando el momento en el que Él se manifestara como el Mesías, como el Cristo, y está nada más esperando el momento y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Ya o no? ¿O qué onda? ¿No? Y Jesús le dice, todavía no llega mi hora. Lo interesante es que unos segundos después, o unos minutos después, Él hace este primer milagro y es el principio de las señales que Él hizo. Entonces, todavía no llegaba, pero ¡pum!, llegó. El punto es que hay tiempos determinados. Tú ves esto en Juan 2, luego en Juan 7, me llama la atención porque dice que algunos religiosos en el verso 30 buscaban a Jesús para arrestarlo, pero dice en el verso 30 que ninguno le echó mano porque, ¿qué dice? Aún no había llegado su hora. Todavía faltaban varios capítulos en escribirse para que Él entregara su vida por nosotros. En Juan capítulo 13 nos dice el texto que antes de la fiesta de la Pascua, y mira cómo dice en el verso 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Que su hora había llegado para pasar al Padre. Había una agenda perfectamente planeada. Jesús no vino así de, pues, ay, a ver qué pasa, ay, a ver cómo me tratan, ay, a ver cómo fluye, ay, a ver si me dan chance de hacer milagros, ay, a ver cómo me va con los sermones, ay, a ver... No. Él ya sabía dónde tenía que ir, por dónde tenía que pasar, y las ciudades por donde camina no fueron casualidad. Él tenía una agenda y un encuentro con cada persona con la que se topa. Dios no hace nada al azar. Juan 17, la oración sacerdotal, la oración que Jesús hace antes de ir a la cruz, y pasa todo el capítulo en una oración muy extensa y muy bella que te animo a leer, donde Jesús ora por los que habían de creer por la palabra de sus discípulos.
o sea, nosotros. Y él ora en el verso 1 y dice que habló Jesús estas cosas y levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, ¿qué le dice? La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dios siempre ha tenido un plan que ejecuta en el tiempo perfecto. Desde el principio, y lo vemos, la agenda estaba planeada. Me gustan las palabras de Charles Spurgeon acerca de esto. El Señor infinito, dice así Charles Spurgeon, y lo cito. El Señor infinito designa la fecha de cada evento. Todos los tiempos están en su mano. No hay hilos sueltos en la providencia divina. No se sueltan puntos, no se dejan eventos al azar. El gran reloj del universo mantiene un buen tiempo y toda la maquinaria de la providencia se mueve con puntualidad infalible. Era de esperar, dice Spurgeon, que el mayor de todos los eventos se cronometrara de manera más precisa y sabia, y así fue. Ese lugar y ese momento fueron la voluntad de Dios, y esa es la única razón que necesitamos. Y si bien esa es la única razón que necesitamos para responder a la pregunta, ¿por qué fue en ese tiempo? ¿Por qué no en estos tiempos? Creo que sí hay razones que podemos considerar espiritualmente, culturalmente y políticamente de por qué era el tiempo perfecto. Vamos a hablar de estas tres razones. De por qué fue ese el tiempo perfecto. Fue el tiempo perfecto espiritualmente, número 1. Si estás tomando notas, esto te puede ayudar a estar conmigo. Fue el tiempo perfecto culturalmente, número 2. Y fue el tiempo perfecto, déjenme acuerdo, espérenme, es que de repente se me va la onda. Políticamente, número 3. Políticamente, ¿ok? El cumplimiento del tiempo. Entonces en Gálatas 4:4 nos dice, venido el cumplimiento del tiempo. Vamos a hablar ahorita de estas tres razones o situaciones que hacían adecuado el tiempo. Pero antes de eso, me gusta esta idea de el cumplimiento. Me imagino un temporizador, una alarma, una cuenta regresiva, ¿no? No sé si alguna vez seguramente todos hemos puesto alguna alarma, un recordatorio, una cuenta regresiva. Yo pienso que por siglos había un temporizador celestial y llegó el día en el que la alarma sonó, y la alarma sonó por medio del llanto de Jesús hecho bebé. Como que 5, 4, 3, 2 y el Señor Jesús nació y nos llenó de esperanza. Y su nacimiento partió la historia, ¿cierto? El día de hoy estamos en el año 2019, después de Cristo, y no hay documento oficial o importante que tenga validez si no lleva la fecha, ¿cierto? Todo documento importante, oficial, debe tener una fecha. Incluso en los cheques tienes que poner una fecha y si no, no tiene validez. Me gusta eso porque cada vez que nosotros escribimos una fecha, estamos confirmando y testificando que Jesús vino al mundo y partió la historia 2019 después de Cristo. Y si Él no hubiera venido, nada tendría validez. Él le da validez a todo. La fecha le da validez a las cosas. Jesús y su aparición le da validez a lo que vivimos el día de hoy. Bien, ¿por qué Dios envió a su Hijo en ese tiempo entonces? El tiempo perfecto espiritualmente, culturalmente y políticamente. Espiritualmente, es muy interesante lo que se vivía espiritualmente en ese tiempo cuando Jesús aparece. Había una gran inquietud, había una búsqueda espiritual en la mayoría de la gente más que antes. Por una parte, porque tú sabes, el pueblo o el reino, el imperio romano era de una cultura grecorromana que tenían un dios. No, tenían muchos dioses, era una cultura politeísta, tenían dioses para todo y esos dioses, pues muchos de estos se adoraban por medio de actos de inmoralidad y demás. Había una decadencia moral
tremenda, se había tocado fondo por toda esta adoración pagana y de rituales. La gente incluso ya estaba, pues, llevando las consecuencias de su inmoralidad, porque tú sabes que el pecado no va solito, el pecado siempre viene acompañado de consecuencias, de dolor, de destrucción, de situaciones terribles, ¿no? Entonces, por una parte eso, y la gente estaba buscando una forma diferente. Y es interesante porque el pueblo judío en esa cultura tenía mucha influencia. En el año 332 Alejandro Magno le da libertad a los judíos de colonizar y esparcir sus creencias y su cultura, y es lo que hacen. Y los judíos son de una cultura monoteísta. Ellos solamente adoran a un Dios, que es el Dios creador de todas las cosas, el único Dios verdadero, y esta postura o esta posición resultaba muy atractiva para toda la gente alrededor, de modo que la gente empezaba a escuchar. Por una parte eso, por otra parte, había mucha superstición en ese tiempo respecto a las naciones o las conquistas. Los pueblos pensaban que si alguien te conquistaba, eran sus dioses los responsables de esa victoria, de manera que tus dioses eran responsables de tu derrota. Entonces, los romanos que habían conquistado el mundo antiguo, pues todos los pueblos que habían conquistado, Bitinia, el Ponto, Galacia, Capadocia, etcétera, ellos estaban decepcionados, o por decirlo de cierta manera, de sus dioses que les habían entregado a los dioses de los romanos. De manera que esto estaba haciendo que la gente tuviera un sentir de buscar alguna alternativa de fe o de creencia, porque pues es que estos dioses nos quedaron bien mal, mira, ahora estamos subyugados por estos romanos, ¿no? Necesitamos unos dioses más chidos, ¿no? O un Dios superior que pueda funcionarnos mejor. Este era el pensamiento común. Eran consecuencias de una adoración politeísta, era decepción de los propios dioses que no podían hacer nada por ellos. Por una parte eso, pero también sabemos que los judíos estaban esperando al Mesías, ¿verdad? Y más que nunca en ese tiempo, porque el Imperio Romano estaba aplastándolos de una forma muy severa, ellos estaban clamando y esperando por un libertador, de manera que cuando Jesús aparece, lo primero que le preguntan es, ¿eres tú el Cristo? ¿No? ¿Eres tú el Mesías? Hay una expectativa por parte de los judíos. Y lo interesante históricamente es que no solamente los judíos, sino que también los romanos tenían una expectativa de un libertador, de un salvador y rey. Tú dices, bueno, ellos eran libres, pero sabían que no eran libres. Ellos tenían situaciones de las que no podían deshacerse y buscaban un rey y estaban buscando a quien adorar. Tú sabes, el corazón del hombre es un corazón que adora. Fuimos creados para adorar. Y hasta que no adoremos al único Dios verdadero, nuestro corazón va a estar insatisfecho en la adoración a cualquier ídolo. No estoy hablando solo de imágenes, sino de cualquier cosa que tome lugar de Dios en tu vida, tu cuenta de banco, tu carrera, una relación, lo que sea, ¿no? Entonces, este pueblo, este sentir había crecido, había mucho fervor, la expectativa de un rey, de un salvador. El tiempo era idóneo. Uno de los poetas romanos llamado Virgilio decía que el único rey y salvador tan esperado que podía cumplir las expectativas era Augusto César. Él dijo textualmente, este es ciertamente el divino rey que traerá salvación, aquel que el mundo ha esperado por siglos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta que César Augusto no era la esperanza de Roma. Ni el pueblo romano, ni nosotros, nadie puede encontrar un redentor y un salvador fuera del único redentor, salvador y el reino justo de un hombre que es Dios hecho hombre, y su nombre es Jesucristo. Él es nuestro rey. Pero había una expectativa, había un fervor, había una gran necesidad. Así como el día de hoy, ¿a poco no estamos esperando un rey justo, un presidente íntegro? ¿A poco no estamos esperando que venga alguien a instaurar y a realmente poner orden y encarcelar a los que se tienen que encarcelar y hacer juicio y traer justicia? ¿No estamos esperando eso? ¿No es lo que quiere nuestro mundo, nuestra nación? ¿Sabes qué es lo que estamos anhelando? ¿Sabes qué es lo que salta en nuestro corazón? Lo que anhelamos es a Jesús. Aunque la gente no lo quiera reconocer ni ver de esa manera, esa es la verdad. Por eso nos rebelamos contra lo que vemos el día de hoy, porque nuestro corazón anhela algo más grande y solo Jesús puede darnos eso. Entonces, Jesús aparece en el tiempo espiritual perfecto. Tanto los judíos como los romanos a la expectativa
esperando un momento espiritual adecuado. Pero culturalmente es muy interesante porque por primera vez desde la Torre de Babel había un lenguaje universal en el mundo conocido. ¿Qué idioma se hablaba en ese tiempo en Roma? Griego. Y este idioma, por medio de Alejandro Magno, se difundió y se estableció como el idioma oficial en todo el mundo conocido. Los historiadores mencionan que tú podías viajar desde Bretaña hasta la India sin necesidad de hablar más que un solo idioma, que era el griego koiné, y te podías comunicar perfectamente. Eso hace posible que se pudiera transmitir con claridad el mensaje del Evangelio y las buenas y nuevas de que Jesucristo había venido, de que el Mesías y Redentor había nacido en Belén, de que había pagado el precio de nuestros pecados, de sus palabras, de sus mensajes, de sus obras, el testimonio de su vida. Y no solo eso, sino que Dios esperó a ese tiempo para que comenzara a escribirse el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Era el tiempo indicado, porque el griego es, los que saben, te lo pueden decir, uno de los idiomas más precisos que existen en cuanto a modos y tiempos del verbo, en adjetivos, conjugación. Se puede transmitir y explicar cualquier argumento o idea con una precisión increíble. Entonces, Dios sabía que ese era el tiempo porque el idioma, porque culturalmente las cosas estaban apropiadas para que viniera Jesucristo en ese momento. No solamente dijimos espiritualmente, culturalmente, sino también políticamente. ¿Cuál era el ambiente político en ese tiempo? La Pax Romana. Era un tiempo de paz, no había guerras. En ese tiempo hubo estabilidad, crecimiento cultural. En ese tiempo de paz, de Pax Romana, se construyeron un sistema de carreteras, caminos, etcétera, kilómetros y kilómetros de caminos que de hecho te llevaban a Roma. Bueno, de ahí quizá el dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Pero era el tiempo ideal porque tú podías viajar alrededor del mundo, políticamente era seguro, había guardias de soldados en diferentes puntos de estos caminos. Y un comentarista menciona cómo es que para que el apóstol Pablo hiciera todos los viajes misioneros que hizo y el evangelio pudiera expandirse y los cristianos viajaran a todas estas ciudades, hubiera sido imposible en cualquier otra época de la iglesia. Incluso después de la caída de Roma hubiera sido muy complicado. Quizá hasta esta era moderna se hubiera podido de una forma más sencilla por la comunicación que el día de hoy tenemos. Pero en ese tiempo era ideal el ambiente para que pudiera expandirse y llevarse a todos lados el mensaje y las buenas noticias de Cristo. Entonces, ¿era coincidencia que Jesús naciera en ese momento, en esa etapa de la historia? No. Era el tiempo ideal, el tiempo perfecto. El resumen lo pone el pastor David Guzik y lo leo, un comentarista lo pone. Era una época en la que la Pax Romana se extendía sobre la mayor parte de la tierra civilizada. Los viajes y el comercio eran posibles de una manera que antes era imposible. Grandes caminos unían el imperio de los Césares. Sus diversas regiones estaban unidas mucho más significativamente por el lenguaje omnipresente de los griegos. Y agrega eso al hecho de que el mundo estaba hundido en un abismo moral tan bajo que aún los paganos clamaron contra él. Y súmale que el hambre espiritual era evidente en todas partes. Todo eso permite el momento perfecto para la venida de Cristo y para la expansión temprana del Evangelio. El tiempo perfecto. Para el año 312 después de Cristo, 1 de cada 10 personas en el Imperio Romano, en el mundo antiguo, afirmaban ser cristianos. Piensa en esto. Todo comenzó con un Mesías y 12 seguidores. 300 años después, 1 de cada 10 personas en el mundo decían que eran cristianos. Dime si eso no es viral. Dirían los millennials, ¿no? Se viralizó. ¿Por qué? Porque era el tiempo adecuado según el plan soberano y perfecto de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Spurgeon lo dijo así: el mundo debe conocer su oscuridad para poder valorar la luz cuando ésta brille. El mundo debe cansarse de su esclavitud para poder recibir al gran libertador. El plan de Dios era que la sabiduría del mundo demostrara ser insensatez, permitir que el intelecto y la habilidad intentaran realizarse y luego enviaría a su Hijo.
Permitiría al hombre demostrar que su fuerza es perfecta debilidad y luego se convertiría él en su justicia y fortaleza. Luego, cuando un rey gobernaba todas las tierras y cuando el templo de la guerra se cerró después de siglos de derramamiento de sangre, apareció repentinamente el Señor a quienes los fieles buscaban. Nuestro Señor y Salvador vino cuando el tiempo estaba completo. Y checa esto. Y como un campo listo para su cosecha. Y así volverá cuando la edad esté madura y lista para su presencia. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús, familia? Cuando sea el tiempo perfecto, cuando los campos estén listos. Déjame decirte algo, de acuerdo a lo que yo veo, los campos están listos. El Señor puede venir en cualquier momento. La necesidad espiritual, la necesidad de juicio, de justicia, de instaurar un gobierno perfecto es inminente. Y el único que puede y va a hacerlo, porque ha prometido hacerlo, es Jesucristo. Así es que el Señor viene pronto. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Y si vamos a estudiar Apocalipsis y vamos a ver todo lo que ha de suceder, tenemos que saber que no tarda. El Señor no tarda. Va a venir. Y creo que es importante, antes de concluir, no irnos de este lugar sin habernos aplicado esta hermosa verdad. Todo lo que mencionamos es verdad. No solamente en cuanto al plan de la humanidad, sino en cuanto a nuestras propias vidas. Estamos hablando de que el tiempo de Dios es perfecto y Él no llega tarde. En nuestras vidas es así. El Señor tiene un tiempo contigo. A veces nos desesperamos. La verdad es que, ¿cuántas veces no alzamos nuestros ojos al cielo y decimos, Señor, ¿dónde estás? Necesito que te muestres, que aparezcas, que intervengas hace una semana. Hace un mes, Señor. ¿Por qué te tardas? Señor, tienes la oportunidad para actuar ahora. Y después decimos, Señor, tenías la oportunidad para actuar. Y no la tomaste, la desaprovechaste. Y empezamos a hablar cosas tan raras, ¿no? Y empezamos a ponernos al tú por tú, cuestionando a nuestro hacedor. Pablo decía, dirá el vaso a su hacedor, al alfarero. El vaso de barro le dirá al alfarero, ¿qué haces? ¿No me gusta mi oreja? ¿No? Él tiene potestad sobre los tiempos y para tomar las decisiones y marcar los tiempos en nuestras vidas como Él quiera. Y podemos llegar a sentirnos así, inquietos, pero también debemos aprender de la paciencia que los hombres en el Antiguo Testamento tuvieron, saber que sus tiempos son mejores, que Él no miente y Él va a cumplir sus promesas, que Él no está indiferente, que Él está preparando todo para cumplir en su momento. ¿Y sabes algo? Nada puede frustrar su agenda, nada puede frustrar sus planes. Él va a llevar a cabo lo que tenga que hacer. Mira este salmo y con esto quiero concluir. Salmo 40. Es maravilloso este texto. Es uno de los textos que más he meditado y que pues más comparto y más me traen descanso. Mira cómo dice el Salmo 40 en el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. Podríamos decir lo que el salmista dice, porque a veces es así como, impacientemente esperé a que Dios actuara. Pero aquí el salmista dice, ¿sabes qué? Lo esperé. Que tome el tiempo que tenga que tomar porque Él sabe cuál es el tiempo adecuado. Él no me debe una explicación. Él no va a llegar tarde. Entonces aquí estoy, Señor. A veces necesitamos orar así, Señor. Tú dices. No, Señor, ¿qué onda? Ya te tardaste. Señor, cuando tú quieras. Como tú quieras, lo que tú quieras, Señor. Tú eres Dios, yo no. Tú ves todo, yo no. Tú tienes una agenda perfecta. Yo no puedo ni organizarme una agenda para estas próximas 2 semanas. Tú tienes toda la eternidad bien planeada. Tú dices. Yo estoy tranquilo. Pacientemente dice, esperé a Jehová. Y mira lo que me encanta aquí. Y me dejó me dejó en visto, ¿qué dice? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. No, y no solo eso, me encanta, no solo eso. Mira el verso 2, y me hizo sacar
del pozo de la desesperación. ¿Qué tengo que hacer cuando me siento desesperado? Puedo venir a Él y pacientemente esperar en su presencia, venir con la palabra y decir, Señor, háblame en este tiempo. Habla mi corazón. No me voy a ir de aquí hasta que no me digas qué quieres conmigo, Señor. En este tiempo de espera, en este tiempo difícil, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Aquí estoy. Y lleva tu pluma y lleva tu libreta y dile, Señor, háblame. Y espera pacientemente al Señor. Y Él inclinó a mis oídos, escuchó mi clamor y respondió haciéndome sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. No necesariamente cambiando mis circunstancias, pero sí dándome certeza de que Él está en control y cambiando mi corazón, no mi circunstancia. Puso mis pies sobre peña, me puso en pie nuevamente y enderezó mis pasos. Estaba yo desviado, estaba yo empezando a caminar chueco, pero Él enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Versículo 16 dice así. Voy a saltar al versículo 16, no crean que me distraje tanto que me salté 10 versículos, no, ya estaba planeado el verso 16. Mira cómo termina en este salmo. Lo puedes estudiar y meditar y leer y memorizar y guardar y abrazar y llorar y clamar en tu casa. En el verso 16 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. ¿Cuántos vinieron esta mañana a buscar al Señor? En el tiempo perfecto, en el diciembre perfecto, en la Navidad perfecta para encontrarlo este es el día de salvación. Este es el día de nuestro socorro. Este es el día donde Él nos recuerda su soberanía, su cuidado, su amor, que nos escucha, que Él no está indiferente a lo que estás viviendo, que Él está ahí. Esta es la Navidad para recordar eso. Digan siempre los que aman tu salvación. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, ¿qué dice? Jehová pensará, porque sí, va a haber aflicción, necesidad, pero el Señor pensará en mí. Me ayuda y mi libertador. ¿Quién es? ¿Tu cuenta de banco? ¿Que las circunstancias cambien? ¿De dónde viene tu ayuda y tu socorro? ¿De dónde viene tu libertad? Del Señor. Mira cómo termina el salmo y se vale orar así también. Dios mío, ¿qué dice? No te tardes. No es, no te tardes. Es, Señor, ven pronto. ¿Te acuerdas? El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor, ven pronto. Tú eres nuestra única esperanza. Atiende nuestra necesidad. Él ha prometido escuchar nuestra oración. Él ha prometido que va a responder, Señor, Dios mío, no te tardes. En esto podemos descansar. Y podemos descansar también en el hecho de que así como Dios preparó en el mundo por siglos guerras, conquistas, profetas, jueces, personas, Él ha preparado en nuestras vidas, en nuestro contexto, problemas, pruebas, personas, tus dones, tu formación, todo lo que has vivido, así como en el plan de la historia para cumplir su propósito, en tu vida, lo que has vivido, quizá lo que has bebido también ha sido parte de la providencia. Dios ha permitido incluso que toques el punto más bajo en tu propio pecado para que voltees al cielo y puedas venir a Él y te sea revelada la gracia de Cristo y encuentres en Él tu libertad. Él ha preparado todo para que le conozcas y este es el tiempo perfecto para que vengas a Él. Amén. Señor, gracias por tu palabra y permitirnos tener esta meditación en este texto. A veces nos hace tanta falta enfocarnos en eso, un solo concepto esencial de tu palabra, tal como lo es el hecho de que tú tienes una agenda bien planeada y escrita en la historia de la humanidad y en nuestras vidas. No hace falta más que meditar en eso para llevarnos de aquí consuelo, perspectiva y esperanza, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, quien apareció hace 2000 años y partió la historia en dos, pero aparece en nuestras vidas también en un momento y parte no solo la historia en general, sino la historia de nuestras vidas en dos, porque así podemos decir que nuestras vidas están divididas así como la historia en antes y después de Jesucristo. Y gracias, Señor, por no abandonarnos a pensar que somos simplemente víctimas del azar,
sino que hoy sabemos que todo está perfectamente controlado y diseñado para nuestro bien, para que tú seas glorificado y la imagen de Cristo sea formada en nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo y vamos a vivir es parte de una agenda que tú ya tenías escrita, Señor. Las buenas obras que tú preparaste de antemano para que caminemos en ellas, Señor. Danos discernimiento para entender tu agenda, para entender tus planes. Danos paciencia, Señor. Inclina tu oído a aquellos que podemos estar ya desesperados por un tiempo de aflicción y de prueba. Ven y visítanos, Señor, en este día. Así como lo hiciste hace 2000 años, Señor. Te encarnaste en el tiempo perfecto para llenarnos de esperanza. Así, Señor, ven a nuestros corazones hoy. Llénalos de esperanza. Y los que ya te hemos recibido, recuérdanos que tú tienes todo perfectamente controlado. Todo lo controlas con tu mirada, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos meditar en tu palabra el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús.